Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar ahora acerca de los nacionalismos. ¿Qué significa el nacionalismo? ¿Qué modos existen de entender el nacionalismo? ¿Y qué tipos de nacionalismo aparecieron en Europa durante el siglo XIX? Tenemos más o menos acá una especie de definición amplia, en el sentido amplio, de lo que vendría a ser el nacionalismo. Esta idea recoge quizás lo que nosotros hoy comprendemos como nacionalismo. El nacionalismo es un ideario político que define la nación como el conjunto de individuos libres y soberanos que reclaman el derecho a la autodeterminación, a elegir a sus propios representantes mediante el voto. La idea de nación acá está descrita como el conjunto de individuos libres. La idea de conjunto de individuos ya representa el colectivo, el grupo o el pueblo. Este es un término importante que va a formar parte de nuestro concepto de Estado-nación. Además, en este concepto se ha recogido la idea de la soberanía, porque por lo general los movimientos nacionalistas del siglo XIX siempre tienen como elemento fundamental la idea de la soberanía que recae en el pueblo. Y eso es la nación. La nación es el pueblo que tiene soberanía. Y esta soberanía de alguna manera representa este derecho a poder determinar ellos mismos cuáles son las leyes que los van a regir y también quiénes van a representarlos para determinar esas leyes. Es decir, la legislación, el voto, se va a dar a través de representantes, es decir, va a haber una democracia representativa. Sin embargo, las personas eligen a esos representantes para que se llegue a legislar, ¿verdad? A través de los congresos. Esta idea de autodeterminación es muy importante y sobre todo la vemos mucho hoy en los procesos nacionalistas. Un ejemplo muy cercano para el mundo hispanohablante sería España y el deseo o el nacionalismo independentista que existe en Cataluña. Entonces, la autodeterminación representaría este deseo de los pueblos de determinarse como nación y de sentir que a veces los lazos que las unen a un determinado territorio no coinciden necesariamente con su deseo de independencia territorial. El nacionalismo puede entenderse también como una ideología. Es decir, se puede partir de una idea. Y la idea o premisa acá sería que la lealtad y la devoción de un individuo está dada al Estado-nación y que eso sobrepasa los intereses individuales o grupales. Entonces, en este sentido, el individuo tiene un sentimiento hacia la nación, y el Estado-nación ahora ya son dos palabras, veamos. Nación, decíamos que es el conjunto de individuos, y en este caso la palabra Estado está añadida. Entonces, ¿qué le estamos añadiendo al conjunto de individuos como colectividad, como colectivo social? Al pueblo le estamos añadiendo la idea de leyes que vendrían a estar representadas en una constitución, y al mismo tiempo al Estado le estamos dando el carácter de territorio. Es decir, la nación no solamente tiene sentimientos de lealtad hacia el suelo, al terruño donde han nacido los antepasados, sino también que existe algo que los unifica y que los cohesiona, que vendría a ser ese cuerpo de leyes que están concentrados o están unidos, todos cohesionados en un cuerpo llamado Constitución, o un conjunto de principios que orientan la forma como se va a conducir un Estado. Entonces, Estado-Nación representa ahora ya un poco más, ¿no? Representa tres cosas: nación como pueblo y Estado como una constitución y un territorio. Nación, territorio, constitución, los tres elementos de lo que hoy día entendemos como un Estado. También se puede definir la nación, o perdón, el nacionalismo, como un movimiento moderno que arranca en el siglo XIX y sobre todo tiene bastante influencia con las revoluciones de 1848, que hace que los pueblos se sientan unidos con su suelo nativo y con las tradiciones de sus ancestros. Y esto hace que uno sienta una conexión entre individuos, una conexión
con un conjunto de personas que tienen las mismas costumbres, que tienen las mismas formas de vivir, de entender, que tienen los mismos valores. Esto también es importante para entender cómo así los nacionalismos se van a nutrir, por ejemplo, de un sentimiento romántico, del romanticismo alemán, que va a enfocar la idea de la nación como ese conjunto de sueños, de aspiraciones, de ideales que tienen los grupos y que los unen, ¿no? Esto se va a notar claramente en el nacionalismo alemán, que tiene como sustento el romanticismo alemán. Entonces el nacionalismo, como como este movimiento político del que acabábamos de hablar, está relacionado con las revoluciones de 1848. Y acá justamente va a constituir uno de los elementos de lo que hoy nosotros conocemos como Estado moderno, es decir, estados independientes, y la idea de los imperios va a desaparecer. Los imperios básicamente se van a dispersar, y con el paso de los años, después de 1848, vamos a ver cómo más y más los grandes imperios dejan de lado sus colonias y se convierten en estados más reducidos, con menos poder económico y político fuera de sus fronteras, que es lo que es el imperialismo. Vamos a hablar del imperialismo también, pero en nuestra próxima sesión. Entonces, gradualmente, como ponemos acá, la idea del imperio va a dar paso, en realidad, a la idea de Estado-nación. Como les decía, van a desaparecer los imperios. El nacionalismo, entonces, tiene como principales cambios el hecho que se va a dar paso de las monarquías absolutistas que teníamos ya durante la época previa a la Revolución Francesa, y que trataron de restaurar sus gobiernos absolutistas a principios del siglo XIX, con la Restauración, a lo que vendrían a conocerse como monarquías constitucionales, que van a tener constituciones, o lo que también se conoce como cartas otorgadas, que van a ser otorgadas por los monarcas al pueblo. Y eso lo vamos a ver también, por ejemplo, en Francia. En Francia va a existir una carta otorgada por el monarca Luis XVIII, cuando él regresa como gobernante una vez que la restauración lo ha repuesto en su lugar, ¿no? Una vez que Napoleón Bonaparte ha fracasado en su idea de conquistar el resto de Europa. Las constituciones es otro elemento del nacionalismo de esta época, porque ellas van a ser consideradas como el foco o centro de equilibrio de los poderes que se van a crear. Si bien es cierto, nosotros desde la Revolución Francesa tenemos la idea ya de la división de poderes entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando estamos en la formación todavía de estos Estado-nación con constituciones, nos vamos a dar cuenta que esto todavía no se ejerce tal cual nosotros lo vemos, pero existe ya una claridad de división de poderes. Esto se va a afianzar y la autonomía se va a ir dando con el tiempo en Europa y en el resto de naciones independientes. Muy bien, esto también nos lleva a pensar que las constituciones, como les decíamos hace un momento, implican que el pueblo es el que elige a los representantes que van a trabajar con las leyes, y por lo tanto ahí se está dando la soberanía del pueblo al momento de la elección del representante que va a legislar la nación. Acá les hemos puesto un video, por favor mírenlo, es un video de 18, 19 minutos, es una explicación interesante de todos esos movimientos revolucionarios de 1848, ¿no? Que involucran el Imperio Austrohúngaro. Vamos a ver también, bueno, Hungría separadamente, vamos a ver ahí que se habla de Francia. Hay ejemplos muy interesantes, entonces yo les pido que por favor vean este video. Entonces, ¿qué características vamos a resaltar acerca del nacionalismo? Bueno, primero, esta idea o este sentimiento colectivo. El sentimiento tiene ya un término romántico, ¿no? Porque decíamos que el romanticismo es un movimiento intelectual, cultural, que nace en Alemania, tiene diferentes fases, pero esencialmente, si tuviéramos que caracterizarlo, tendríamos que decir que es un movimiento que da importancia a los pensamientos individuales y a los sentimientos de las personas respecto de sí mismos y respecto de lo que los rodea. El romanticismo aparece como un movimiento opuesto a lo previo, que sería la etapa de la Ilustración, gobernada por la razón y la ciencia, ¿no? El racionalismo,
que se había apartado de los sentimientos de la nación, justamente es algo que los románticos quieren dejar de lado. Y ellos quieren regresar a los principios del sentimiento de los pueblos, del sentimiento de la nación, del alma de la nación, que el alma de la nación es algo que se siente, no es algo que está impuesto, y lo que había hecho la restauración era imponer y juntar a veces a países que no tenían lazos nacionalistas, ¿verdad? No tenían lazos que los unían y sin embargo la reconfiguración del mapa europeo durante la restauración hizo o colocó a provincias anexadas a imperios o unió, por ejemplo, Bélgica y Holanda, cuando en realidad, pese a la conexión del idioma en la parte norte de Bélgica con Holanda, no había una conexión respecto de la cultura. Por ejemplo, Bélgica es tradicionalmente católica y Holanda es en realidad protestante. Por lo tanto, habían cosas que no los unían, ¿no? Entonces, esta configuración forzada no era lo que estas naciones querían, por eso lucharon por su independencia y Bélgica se independizó de Holanda con el apoyo de los ingleses. Pero esto entonces nos hace ver que esta alma de la nación es un sentimiento y eso es lo que se vio y se notó en las revoluciones que ustedes han trabajado en su trabajo de revoluciones posteriores o, bueno, iniciadas, ¿no?, a raíz de la restauración. Otra idea es la aspiración de crear un Estado propio, es decir, este grupo de personas siente que tienen ideales comunes y que los tienen que producir o, digamos, tienen que permitir que se den a cabo y se realicen, pero en conjunto dentro de su propio Estado, con su propio territorio y sus propias leyes. Entonces, los nacionalistas defienden el derecho de los pueblos a su independencia, ¿no? Esto es importante, independizarse si es que sienten que no hay una conexión con el Estado con el que han sido forzadamente integrados o incorporados a, o de estos imperios, ¿no? Separarse de estos imperios porque no hay unidad de lengua, de tradiciones, de ancestros, etc. Otra cosa que es importante es ese amor desbordante a la nación, es decir, esta nación también puede estar representada por la patria, que vendría a ser el suelo patrio, ¿no?, donde uno ha nacido. Y la unidad colectiva por medio de la raza, decíamos, la lengua es otro factor, la cultura y la historia. Entonces, todas estas cosas también van a confluir en este deseo nacionalista. Y la expresión del nacionalismo es el romanticismo que se opone al realismo tradicional de la Ilustración. Entonces, vamos a ver que acá el liberalismo y el nacionalismo van a surgir como ideologías que van a producir las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales del siglo XIX. Desde que cayó el antiguo régimen y desde que se inician los regímenes parlamentarios en América del Norte y en Europa, vamos a ver que influye el parlamentarismo inglés. Esto va a producir las monarquías constitucionales, ¿ya? Y va a triunfar también la industrialización y el capitalismo, esto también porque van a estar imbuidos del sentimiento nacionalista, va a haber una competitividad, competencia, no necesariamente muy sana, a veces unas rivalidades bastante fuertes, para proteger el comercio de determinadas naciones e impedir, por ejemplo, que otras comercien con ellas, ¿no? Se van a dar el proteccionismo, va a aparecer el proteccionismo y de esto también está encargado esta idea de nacionalismo, ¿no? También la configuración de nuevos estados, todo esto va a tener una influencia de las ideas liberales y del nacionalismo que acabamos de ver. Durante la primera mitad del siglo XIX se van a ver esas oleadas revolucionarias que ustedes han trabajado de 1820, de 1830 y de 1848, que tienen, claro, a la burguesía como la clase que es la que sale a luchar en las calles, ¿no? Que ya ustedes lo habían visto también cuando hablamos de bueno, de la etapa posterior a la Revolución Francesa. Y vamos a ver que más adelante no solamente van a estar los burgueses capitalistas, sino que vamos a ver también a los socialistas, que en esta época no son los socialistas necesariamente de la época marxista, que luchan por el socialismo como forma de gobierno, sino los socialistas que anhelan por la igualdad, la libertad y la igualdad entre las clases sociales. Entonces la lucha acá es una lucha de clases sociales, ¿no? No es una lucha marxista por la explotación,
pero sí existen obviamente trabajadores que salen a las calles a luchar, y algunos han llamado a las revoluciones de 1848 las revoluciones o primavera de los pueblos, porque acá ya no solamente vemos la influencia de la burguesía, sino también de los socialistas, ¿ya? De los socialistas, algunos de ellos forman parte de sindicatos, y se va a notar esto en las revoluciones de 1848. Entonces, el liberalismo y el nacionalismo van a ser las ideologías de fondo, las que sustentan estos movimientos de libertad y de igualdad en Europa a principios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Ahora vamos a ver que existen en realidad dos tipos de nacionalismo, que es lo que justamente lo que vamos a notar cuando ustedes vean este video de las revoluciones de 1848. Ya previamente lo habíamos visto con la independencia, por ejemplo, de Grecia, la independencia de Polonia, la independencia de Bélgica, que habían logrado separarse de las naciones que las tenían bajo su dominio. Y acá vemos que no solamente existe la idea de independentismo, sino también la idea de unificación. Por ejemplo, en cuanto al independentismo o el nacionalismo independentista o separatista, si ustedes quieren, es aquel que ve que hay pueblos sometidos por la fuerza a formar parte de un gobierno, por ejemplo, imperial, y no desean formar parte. Entonces, por ejemplo, Austro-Hungría, el imperio austrohúngaro, que acaba de estar con una H y está mal, yo lo voy a corregir, no se preocupen, el imperio austrohúngaro y el imperio turco se van a disolver durante esta etapa. Austria se va a convertir en una nación y Hungría en otra nación. No se olviden que es con H, austro-húngaro, yo voy a poner la H, ¿sí? El nacionalismo unificador, sin embargo, es distinto, es algo diferente. En vez de querer separarse, más bien existen grupos, estados separados que más bien desean unirse, unificarse para constituir una sola nación. Y esto lo hemos visto en Alemania y en Italia, en estos dos ejemplos. Y justamente ahora les voy a poner en realidad esos dos ejemplos de Alemania e Italia. Importantes porque son importantes para nuestros próximos temas dentro del curso de Historia de la Cultura 2. Entonces, en Italia lo que vemos acá es que existen 7 estados separados y el rey Víctor Manuel, que es rey de Piamonte y Cerdeña, se va a encargar con el apoyo de Giuseppe Garibaldi, que está en Cerdeña, de formar digamos, una revolución con el apoyo de los camisas rojas que van a ayudar a Giuseppe Garibaldi a empezar la revolución desde el sur y Víctor Manuel desde el norte. Entonces, de alguna manera van a trabajar en conjunto para poder unificar a los estados, derrocar a las pequeñas oligarquías, ¿no? Pequeños porque eran estados con personas aristocráticas al mando del terreno, terratenientes, y ellos van a anular este manejo, ¿no? Que existe en Italia, y van a constituirse después de trabajar por varias etapas, fíjense, 3 etapas para lograr la independencia, y lograr finalmente el establecimiento de la República Italiana en el año 1870. En ese momento se va a lograr la anexión de los estados pontificios y se va a tener ahí a la República Italiana. Muy bien, entonces esto en Italia. Y respecto de Alemania, en Alemania vamos a ver que en el año 1815 se ha creado la Confederación Germánica y que está compuesta por 39 estados, nuevamente separados y cada uno con sus propias aristocracias que gobiernan, ¿no? Descendientes de hijos de que son dueños del territorio. Entonces acá lo que ellos buscan es lo mismo, ¿no? Hacer que todos los pueblos germánicos, partiendo del espíritu justamente romántico de la época, se congreguen nuevamente en uno solo. Y es así como se dan 2 etapas revolucionarias para lograr que estos estados, y hay 2 que son bien grandes, que son Prusia y Austria, ¿no? Puedan finalmente unificarse, ¿no? Austria ya sabemos que no va a formar parte después de Alemania por ser un país independiente, ¿sí? Pero Prusia sí va a formar parte de Alemania, ¿ya? Y al momento en que se hacen las luchas, Prusia es un estado bastante grande que logra conquistar territorios, por ejemplo, franceses, entre ellos están Alsacia y Lorena, como ustedes ven acá en el mapa, dice conquistas, ¿no? Tras las guerras contra Francia en el año 1870, están en verde clarito, y estas 2 provincias de Alsacia y Lorena eran francesas y van a
formar parte de esta confederación. Pero una vez que se ha logrado que esta idea del nacionalismo se concrete, se va realmente a constituir, ahora sí, en el año 1871, el Imperio Alemán o Segundo Reich, cuyo gobernante va a ser el Kaiser Guillermo I o Emperador Guillermo I, y va a tener como canciller del gobierno al prusiano Otto von Bismarck, que era quien gobernaba Prusia y al momento de la unificación se va a convertir en el canciller del Imperio Alemán. Bien, entonces esto nos hace ver cómo los nacionalismos en realidad no solamente funcionan en el sentido de la separación o la independización, como es el caso de las colonias americanas que se independizaron de la metrópoli, es decir, de España. En este caso, el nacionalismo unificador representa algo distinto. Estados que desean unificarse, en este caso con dos proyectos distintos. Alemania con un proyecto de unificación imperialista, es decir, un imperio, el imperio alemán. Italia con un proceso distinto que va a terminar en la formación de una república, la República Italiana. Distinto, ¿verdad? Muy bien, queridos estudiantes, los dejo con eso y nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias.